Hola a todos, en este video tutorial voy a pasar a explicar lo que es el tema de la programación modular. Mi nombre es Oscar Rodríguez Mendoza. Básicamente, desde un comienzo nosotros hemos estado trabajando en base a un único algoritmo, el cual consta principalmente de un inicio, un fin, una fase de lectura de datos, procesamiento, donde se llevan a cabo operaciones como asignación, y presenta estructuras de control básico como son las secuenciales, cíclicas y de tipo selección. Posteriormente se basan a mostrar los resultados, principalmente obtenidos en base a evaluación de expresiones, operaciones de asignación, cálculos que se llevan a cabo. El caso de la programación modular es distinto en el sentido que, si bien hace uso de las estructuras básicas de control, como son directamente la secuencia, es decir, ir paso a paso ejecutando instrucciones, la estructura de tipo selección, en el fondo donde se presentan en el camino preguntas o condiciones que hay que evaluar, y dependiendo de su resultado, el camino a seguir. También existen las estructuras de tipo repetitivas o iterativas, en las cuales es necesario repetir acciones en base al cumplimiento o no cumplimiento de una determinada condición, cierto número de veces. Además de esto, la programación modular consta de lo que es un enfoque llamado top-down o de tipo descendente, es decir, en el cual tenemos un problema y a partir de ese problema lo descomponemos en problemas más pequeños en distintos niveles de refinamiento, y cada uno de estos subproblemas es atacado mediante un subalgoritmo. En ese sentido, la capacidad de abstracción juega un rol importante, en el sentido que no se hace necesario entrar en detalle respecto a lo que realmente interesa en la resolución del problema. Entonces, principalmente el diseño top-down nos consta de un problema, el cual lo podemos descomponer básicamente en lo que es la parte de entrada, la parte de proceso de datos y la parte de salida, es decir, mostrar el resultado obtenido. Para desarrollar este tipo de enfoque existen principalmente los llamados módulos, llámense procedimientos y funciones, que son subalgoritmos que realizan tareas bien específicas dentro de lo que es un algoritmo y simplemente son llamadas en algún momento determinado. Esto se lleva a cabo gracias a lo que se llama el programa o algoritmo principal, que en el fondo hace una especie de control sobre el algoritmo completo, decidiendo en qué momento entran en juego cada uno de estos módulos que forman parte de la solución global. Para ilustrar este ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros estábamos hablando recién, vamos a desarrollar un pequeño programa en lo que es el software design. Este problema consistirá básicamente en definir lo que es el cálculo del perímetro y área de un rectángulo conociendo sus lados. Entonces, largo y ancho, por ejemplo, lo vamos a definir de tipo real. Se supone que aquí también voy a definir perímetro y área como real, y a su vez vamos a crear dos funciones llamada cálculo de perímetro y cálculo de área, los cuales directamente van a realizar cada uno de estos procesos. Si se fijan, estoy principalmente escribiendo
parte de lo que vendría siendo directamente el problema. Obviamente aquí se hace necesario para lo que es directamente la entrada ingresar el largo, leer el largo, ingresar el ancho, leer el ancho. Llevar a cabo directamente lo que son los procesos, que en el fondo lo van a desarrollar directamente los subalgoritmos, y la salida que será mostrado dentro del mismo algoritmo principal. La idea principalmente es tener un módulo programa principal, el cual simplemente va a hacer un llamado directamente a cada uno de estos submódulos o subprogramas que van a realizar tareas bien concretas dentro del algoritmo, y una vez que terminan de desarrollar su tarea van a devolver el control al algoritmo principal para que continúe con el resto de la ejecución del algoritmo, hasta que en algún momento pueda ser necesario nuevamente llamar a este módulo o subprograma para que nuevamente realice sus acciones. Esto se puede llamar la cantidad de veces que sea necesario acorde al tipo de problema. Incluso es más, se puede llamar una función dentro de otra función, dentro de un algoritmo. No hay límite respecto a ello. En Psign, directamente, para poder crear un subproceso, vamos directamente a la caja de herramientas, la parte donde dice comandos, en la última opción, subproceso, y aquí nosotros vamos a definir directamente tres elementos. Por una parte, lo que retorna directamente la función. Por otra parte, el nombre o identificador propiamente tal de la función. Y por otra parte, argumentos o lista de parámetros formales. Es decir, todo lo que la función necesita recibir como entrada para poder llevar a cabo sus tareas. En general se sabe que el perímetro o contorno directamente de un rectángulo se calcula en base a sumar todos sus lados. Como el rectángulo tiene dos lados iguales, en un total de 4, entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Por otra parte, para hacer directamente el cálculo del área, vamos a hacer lo mismo. Lo que retorna o devuelve directamente la función y que va a ser capturado directamente en el algoritmo principal, el nombre propiamente tal de la función y la lista de argumentos largo y ancho, para finalmente tener área, en este caso es largo por ancho. Entonces, si se fijan, acá definimos el retorno, nombre de la función, parámetros de entrada, el proceso propiamente tal que realiza este subalgoritmo, y bueno, el retorno. Muchas veces en los lenguajes de programación aparece directamente con la palabra return. En el caso de Psign no es necesario, puesto que en esta parte donde pueden ustedes ver la variable y el operador de asignación indica inmediatamente el retorno. No es necesario especificarlo de forma explícita dentro de lo que es la función. Entonces, si se fijan, aquí hemos desarrollado un pequeño algoritmo el cual nos permite calcular el perímetro y el área en base a dos funciones, cada una de ellas llamada por el algoritmo principal en un momento determinado. Para ver la ejecución directamente vamos a correr el programa, ingresa el largo. Supongamos que de largo el rectángulo tiene 100, de ancho 40, bueno, en este caso directamente nos está marcando un error. Esto ocurre porque nosotros nos olvidamos de definir directamente el área y el perímetro
como variables de tipo local. Se supone que este tipo de variables que están presentes a nivel de una función son llamadas variables de tipo local. Es decir, que tienen como ámbito de alcance solamente la función. Entonces, específicamente por eso aparecía, por ejemplo, acá al momento de ejecutar un error. Entonces, nuevamente, si tenemos 100 y de 40, dice que el perímetro es 280, es decir, 100 más 100 más 40 más 40 nos da 280 y el área es 4000. Entonces, como se pueden dar cuenta, efectivamente estamos trabajando de una manera modular. Ahora bien, nosotros habíamos señalado acá dentro del problema que era incluso posible separar lo que es la entrada, proceso y salida. Es decir, podemos crear todas las funciones que nosotros creamos necesarias. ¿Ya? En los siguientes videotutoriales vamos a ver cómo poder crear más funciones a partir de problemas de este tipo. Si se fijan aquí podríamos haber creado, aparte de esto, una función para lo que es la entrada de datos y otra función para lo que es directamente la salida. Por ahora nos vamos a quedar simplemente con el concepto de funciones, algoritmo principal, variables de tipo local, paso de parámetros. Si se fijan en el momento en que yo invoco o llamo una función, porque aquí lo que está ocurriendo directamente es invocando una función. Es decir, estamos llamando la función en un momento determinado para que ésta pueda realizar su cometido. Para ello es necesario especificar lo que se llaman argumentos o valores que nosotros le tenemos que entregar directamente a esa función. Si fijan, aquí no estamos pasando directamente variables, sino lo que estamos haciendo es pasando copias del valor de las variables. Por eso aquí claramente se puede ver que lo que está ocurriendo es un paso de parámetros por valor. Es decir, nosotros estamos entregando una copia del valor largo a la función área y a la función perímetro. Estas funciones reciben esos valores, los procesan y generan una salida. ¿Ya? Entonces eso es principalmente lo que se refiere a programación modular. Por ahora vamos a dejar este video tutorial hasta acá. En siguientes videotutoriales vamos a retomar este ejemplo y voy a explicar directamente cómo hacer la separación en estos subalgoritmos que aparecen acá, entrada, proceso y salida, de tal manera de tener una mayor comprensión de lo que es el enfoque top-down. Por último, para cerrar, algunas ventajas de lo que es la programación modular. Varias personas pueden trabajar sobre un mismo problema, trabajando cada una en un módulo en particular. Si es necesario hacer una corrección, se hace a nivel del módulo o función directamente y no a nivel del algoritmo completo. Otra ventaja que tiene claramente señalada, tanto en la programación estructurada con la que estamos trabajando actualmente, y además en la programación orientada a objetos, es la reutilización. Es decir, que muchos de los módulos que desarrollamos para un problema es posible después tomarlos y adaptarlos a nuevos problemas de naturaleza similar. Esa es una de las grandes ventajas. Es decir, no es necesario reinventar la rueda. Si algo existe, ¿por qué no tomarlo, modificarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Estamos viendo en el siguiente video tutorial. Gracias.